A mí lo que más me sorprende es cómo ellos tuvieron esa tecnología para cortar roca. Miren, la exactitud y la precisión geométrica con la que fue cortada. Esto simplemente es de locos. Esto fue... Honey, 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 honey. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo, mi gente linda. Y en estos momentos me encuentro en otra maravilla aquí en el Cusco que tienen que apreciar con esta hermosa cámara. Nada más y nada menos, gente, que me encuentro en Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, aquí estoy, gente, el zorro viajero, reportándose. Y van a recorrer conmigo esta hermosa ciudad de la Inca, los restos de lo que fue una vez una gran civilización mundial. Vamos a recorrer a la gente. Miren eso, miren esos bloques de piedra, gente. Lo interesante y lo misterioso es cómo carajo pudieron construir tan geométricamente esta fortaleza. Porque esto fue una fortaleza. Miren el corte, miren la precisión con la que fueron montadas, como si fueran piezas de Lego. Uf. Esto es realmente... un misterio. Miren eso. Wow. Es que Cusco no deja de sorprenderme. Es realmente de otro mundo, gente. Y aquí en estos momentos en la espectacular fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco no deja de sorprenderme, como ya le dije antes. Lo que se encuentra acá es sencillamente sin palabras. Aquí puedes ver cuán majestuosa es esta ciudad. Los incas realmente sí sabían hacerla. Los incas realmente, wow, eran de otro planeta, no sé, pero bueno, me he quedado completamente sorprendido de ver cuán precisos eran ellos para sus construcciones. Increíble, pero bueno, son secretos de la vida. Caminar por las ruinas de Sacsayhuamán en Cusco es como viajar en el tiempo. Desde el momento en que llego, me impresiona la inmensidad de los enormes bloques de piedra perfectamente ensamblados sin necesidad de cemento. Me pregunto cómo los incas lograron mover estas gigantescas rocas con tanta precisión. Mientras recorro el sitio, siento el viento fresco de la montaña y disfruto de la vista panorámica de Cusco, extendiéndose a mis pies. Imagino las antiguas ceremonias y batallas que tuvieron lugar aquí. La energía del lugar es innegable, como si las piedras mismas guardaran los secretos de una civilización avanzada. Sacsayhuamán no es solo una fortaleza, es una obra maestra de ingeniería y un testimonio del poder inca. Con esto te das cuenta que los incas eran otro nivel, ¿eh? Esta gente, pues, sabían lo que hacían. Y para hacer una civilización de miles de años, yo no he visto en ningún otro lugar algo tan parecido. Esto realmente habrá sido construido por ellos, habrá tenido ayuda alienígena. Todo esto es un misterio, al igual que Machu Picchu. O sea que la cantidad de gente que hay aquí, bueno, es bastante, pero comparado con Machu Picchu u otros sitios arqueológicos, no es tanto. Al menos se puede caminar, se puede apreciar tranquilamente. La gente está relajada, sentada en el pasto, admirando esta fortaleza tan inmensa. Y vamos a tratar siempre de hacer la foto de rigor. Vamos para el lado de allá. Miren eso, qué espectacular.
tremendos bloques de granito. Tremendos bloques de granito. Wow. Bueno, seguimos apreciando acá un poquito más de la ciudadela de Sacsayhuamán. Esto realmente es impresionante, impresionante. Subir tantas escaleras me habrá hecho bajar de peso, pero a montones. Bueno, pero todo esto, como les digo, vale la pena porque es un sitio arqueológico, pues, que no se ve todos los días. Vamos para el lado de allá. Es un sitio abierto y hace un viento fuerte, pero fresco al mismo tiempo. Otra cosa que me ha sorprendido aquí bastante es el cambio de clima que existe. En el día puede estar mucho calor, puede hacer mucho calor, y por la noche la temperatura baja, pero fuerte, a 5 bajos, no bajo cero, pero se queda por los 5 grados, 2 grados, y de día es un calor muy fuerte, o sea que el cambio de ropa acá es constante. Miren, ustedes pueden apreciar la cantidad de gente que en estos momentos está aquí. Todo el mundo quiere tomarse la clásica foto, todo el mundo quiere visitar, pues, los lugares más históricos. Miren esto, miren esa precisión, cómo está cortada la roca y cómo encaja una tras otra de una manera, pues, correcta. Miren eso. Esto es, no sé cómo describírselo, cómo lo hicieron, carajo, cómo lo hicieron. ¿Ah? Uf, qué fuerte, ¿no? Bueno, y seguimos recorriendo Sacsayhuamán. Esto sencillamente es espectacular, de lo mejor después de Machu Picchu. En el Cusco tenemos muchas atracciones turísticas, pero de las principales es esta, Sacsayhuamán, señores, Sacsayhuamán. Acuérdense el nombre. Como ya les comenté antes, esto fue, no se sabe lo que dicen los cronistas, fue una fortaleza para ceremonias o una fortaleza de defensa, no se sabe con exactitud, puesto que es muy antiguo. Esto fue construido del siglo XV a XVI por 2 incas gobernantes de ese entonces. A mí lo que más me sorprende es cómo ellos tuvieron esa tecnología para cortar roca. Miren la exactitud y la precisión geométrica con la que fue cortada. Esto simplemente es de locos. Esto fue construido hace más de 6 siglos. ¿Cómo lo hicieron? Ni idea. Pero sencillamente te deja sin aliento. Te deja sin aliento de estar aquí. Bueno, pensar que en estos momentos estoy tocando, mis manos están tocando algo que fue construido hace tanto tiempo. Simplemente es como que te transmite una energía completamente diferente. Es sencillamente sin palabras, amigos, sin palabras. Cuando camino por Sacsayhuamán, no puedo evitar maravillarme con su arquitectura. Es imponente, desafiante, casi imposible. Las piedras, algunas de más de 100 toneladas, encajan con una precisión tan perfecta que ni siquiera puedo deslizar una hoja de papel entre ellas. ¿Cómo lo hicieron los incas sin herramientas modernas? Esa pregunta me persigue mientras recorro los muros zigzagueantes, sintiendo con la yema de mis dedos la suavidad de la piedra pulida por siglos de historia. Lo que más me seduce es la armonía en su diseño. No hay simetría rígida, pero todo parece encajar como si cada roca hubiera sido moldeada para su lugar exacto.
amigos, como les dije, en estos momentos me encuentro en Sacsayhuamán. Sacsayhuamán en realidad es un templo ceremonial usado por los incas, ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco, y se comenzó a construir, según lo que dicen o lo que los historiadores dicen, fue en el siglo XV, pero sin embargo fue Huayna Cápac quien la culminó en el siglo XVI. O sea, fue mandado a construir por el Zapa Inca Pachacútec. Qué loco, ¿no? Solamente un centro ceremonial tan inmenso y realmente deja con la boca abierta. Dice que no se conoce con exactitud los métodos empleados para la construcción de esta monumental fortaleza o santuario, a pesar de que son descritos por cronistas como por ejemplo Bernabé Cobo y Felipe Guamán Poma de Ayala. Dicen que esto produjo la admiración de Francisco Pizarro y sus hombres, por lo que el cronista Inca Garcilaso de la Vega hizo tales anotaciones, ¿no? Cuando el conquistador Francisco Pizarro llegó al Cusco, bueno, quedó completamente sorprendido. Imagínense, si en aquella época que estaba en todo su esplendor, el español se quedó sorprendido, pues ahora, después de tantos años, cientos de años, siglos, aún sigue sorprendiendo. Qué impresionante, realmente cualquier persona que llegue ve esto, te quedas con la boca abierta. Wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿No? Pero bueno, esto es Sacsayhuamán, señores. Y bueno, amigo, esto ha sido pues Sacsayhuamán. Muy brevemente les he venido a mostrar esto. Es inmenso realmente, hay que recorrer mucho. Los he traído a las partes principales. Estoy en estos momentos en el patio principal. Lo que ven aquí es el patio principal. Supuestamente era para ceremonias. No se sabe qué fue esto, si fue una fortaleza o fue un centro ceremonial. Pero ya lo han visto, para ustedes y para el mundo, para esa gente que me ven alrededor del mundo: Chile, Uruguay, Brasil, Honduras, España. Aquí el Zorro Viajero reportándose para ustedes, mis queridos amigos. Todavía voy a seguir más. Voy a dejar de momento la fortaleza Sacsayhuamán para dirigirme al centro de la ciudad y visitar un lugar también muy recomendado, que es el Coricancha. Ya lo verán ustedes conmigo. Y de allí me dirigiré al barrio de San Blas, que es un área muy, muy simpática. También es una alternativa, y que también es un punto obligatorio, gente, un punto obligatorio para visitar. Cusco me ha dejado impresionado, hay mucho por ver, es tan místico, la ciudad de los incas, la capital de los incas. Sí. Tantos años de historia, siglos de historia, y bueno, me siento alegre de haber venido acá y de haber sido parte de esta historia, de pisar tierra donde los incas estuvieron alguna vez en el Perú. Gracias, Dios mío, nuevamente por permitirme visitar estos lugares, por permitirme estar aquí, y a ustedes también muchas gracias por seguir mi canal. Así que, gente, bueno, ahora sí, camino al centro de la ciudad y seguimos grabando más adelante más videos para ustedes, más material y más cosas por mostrar. Nos vemos luego, gente. Chao. Bueno, ahora vamos al pintoresco barrio de San Blas. Menos mal que mi taxi me ha dejado en la parte de arriba, porque subir ya no la hago más. Así que vean cómo. Así que quiero que vean lo bonito y pintoresco que es este barrio, gente. Ya estoy viendo, miren. ¿Ah? Amigos, miren lo pintoresco que es esto. Es realmente una bajada casi en vertical. Menos mal que el taxista me dijo: señores, yo los dejo arriba para que bajen, porque la subida es bien difícil. Así que, dicho y hecho, voy de bajada, porque no me la hago ni de vaina la subida. Bueno, como le dije, estoy en el pintoresco barrio de San Blas. Vamos a llegar luego a una pequeña plazoleta que promete ser muy simpática. Esto también es punto obligatorio de parada para conocer aquí en Cusco. Y miren esto, las calles adornadas con flores, hay macetas prácticamente en toda la bajada, y me gusta. Si se respira una tranquilidad. Y bueno,
Luego, al final de esta bajada, vamos, como le digo, a llegar a una plazoleta y esto nos va a dirigir también a la plaza principal del Cusco. ¿Qué tenemos acá? Hola. Hola. ¿Qué dice acá? Lo que no se intenta no se logra nunca. It means if you don't try, you will never get it. True. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Caminar por el barrio de San Blas es perderse en un rincón de Cusco donde el tiempo parece moverse a otro ritmo. Sus calles empedradas, estrechas y empinadas me invitan a recorrerlas sin prisa, dejando que cada paso me revele algo nuevo. Una puerta de madera tallada, un balcón de hierro forjado, un artista callejero tocando una melodía andina. San Blas no es solo un barrio, es una experiencia, es el latido bohemio de la ciudad, donde los talleres de arte y las pequeñas galerías se mezclan con cafés acogedores y bares con vidas que roban el aliento. Incluso la bajada no es tan fácil porque es una pista pedregosa y es un poquito complicado bajar. Pues miren, nada más y nada menos. Sí, es bien alta la subida, ¿eh? Fue buena decisión comenzar por la parte de arriba. ¿Qué hay aquí? Vamos a explorar qué hay aquí. Entro en una tienda y me pierdo entre las manos de un artesano que esculpe piedra como si sus dedos conocieran los secretos que los incas dejaron en las paredes de esta ciudad. San Blas me seduce con su mezcla de historia y arte, con su ambiente relajado pero lleno de vida. Es un lugar donde la creatividad fluye en cada rincón, donde cada esquina guarda una historia y donde cada visita me deja con ganas de quedarme un poco más. Veo también pequeños hotelitos a los alrededores. Bueno, que la demanda hotelera aquí es grande. La demanda hotelera es grande. Y todos venden, todos están ocupados. No es una cosa que el hotel está vacío. Aunque claro, el taxista me comentaba que ya a finales de octubre, comienzo de noviembre, comienza la temporada baja. Temporada baja, ¿por qué? Porque ya es época de lluvia. Ir a Machu Picchu, por ejemplo, en época de lluvia, ya es prácticamente mejor no vayas, porque puede estar nublado, está lloviendo, la mitad de Machu Picchu va a estar completamente nublado y no vas a ver nada. Así que esa es la época en que prácticamente nadie va. Enero, febrero, también marzo es lo mismo. Y bueno, me imagino que bueno, se convierte en una ciudad pues baja en turismo, ¿no? Muerta no lo creo, porque siempre va a haber turismo acá. Los que se aventuran a venir, sea con lluvia o con calor o con frío. Estoy afortunado de haber llegado a una época seca y haber apreciado Machu Picchu pues, con un clima muy bueno. Ok, ahora estamos llegando a la plazoleta del barrio de San Blas y como ven, la subida es pero alta, bien alta para poder apreciar todo el barrio de San Blas. Llega el cerro allá al fondo, bueno, allí comenzamos y hemos estado bajando hasta acá. Ya llegamos, ya estamos ahora en la parte baja
y luego nos dirigiremos a la plaza central de Cusco. Miren qué bonitas iglesias. Miren qué simpático es todo esto realmente. Palacio Nazarena, dice allí. Todo es tan virreinal. Miren esas iglesias. Miren eso. Uy, 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 uy. Casi Firulai muere atropellado. Escucho bulla. Cuando caminé por la calle Siete Culebras, en el barrio de San Blas en Cusco, sentí que estaba pisando un pedazo de historia viva. Es una calle angosta, empedrada, con muros de piedra que muestran el legado inca y colonial mezclado en cada detalle. Lo que más me llamó la atención fue su nombre tan peculiar. Me contaron que se debe a las serpientes talladas en las piedras de los muros, un símbolo importante en la cosmovisión andina. Mientras avanzaba, noté que el lugar tenía un aire místico. San Blas es un barrio de artistas y a lo largo de la calle vi pequeños talleres y tiendas con artesanías únicas. También había algunas casas coloniales con balcones de madera que parecían transportarme a otra época. Pero lo mejor de todo fue la tranquilidad del lugar. A pesar de estar en Cusco, una ciudad llena de turistas, esta calle parecía ser un rincón escondido donde se podía sentir la verdadera esencia de la ciudad. Me quedé un buen rato admirando los detalles de los muros y disfrutando la calma antes de seguir explorando el resto de San Blas. Y llegamos a la Plaza de Armas. Yo pensaba que tan lejos estará, pero de aquí estábamos cerca. Miren eso, gente. Ops. Cuando caminé por el centro histórico de Cusco, especialmente por los alrededores de la Plaza de Armas, sentí que cada rincón tenía una historia que contar. Plaza, con su imponente catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús, me dejó sin palabras. La arquitectura colonial construida sobre bases incas es una prueba viva del choque de dos mundos. Alrededor de la plaza encontré restaurantes, cafés y balcones de madera desde donde la vista es increíble. También vi calles empedradas que llevan a lugares llenos de historia, como el barrio de San Blas o la calle Loreto, con sus muros incas perfectamente ensamblados. Todo el lugar tenía una energía especial, como si aún se sintiera la presencia del antiguo imperio incaico en medio de la vida moderna.
La verdad que siempre hay ambiente aquí en Cusco. Y bueno, ha comenzado un poquito a llover. Espero que no sea tan fuerte la lluvia. Pero bueno, aquí estamos la tuna. Con la tuna. ¿Qué tal? Cuando estuve en la Plaza de Armas de Cusco, me sorprendió saber que en tiempos de los incas este lugar era mucho más grande y se llamaba Huacaipata, que en quechua significa lugar de llanto o plaza del guerrero. Aquí se celebraban las festividades más importantes del imperio, como el Inti Raymi, y también fue testigo de momentos históricos, como la ejecución de Túpac Amaru II, el líder indígena que se rebeló contra los españoles. Lo curioso es que aunque hoy está rodeada de iglesias coloniales y edificios con balcones de madera, si uno observa bien, todavía se pueden ver restos de la arquitectura inca en algunas bases de los muros. Sentarse en una de sus bancas rodeado de historia y con el sol andino calentando el ambiente fue una experiencia única. Sisa, amigos, y ahora lo que vamos a ver es la famosísima piedra de los 12 ángulos. Cómo fue cortada, cómo fue montada y empotrada, eso no lo sabe nadie, así que quiero que lo vean con sus propios ojitos. La fabulosa y espectacular piedra de los 12 ángulos. Miren. Ahí donde está tomando la gente foto, allí debe ser seguramente. Ajá. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y aquí está, amigos, como les dije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 ángulos. 12 ángulos. ¿Ah? Ya, los incas estaban fumados, estaban alucinados, no sé cómo hicieron, cómo cortaron esa roca, nadie lo sabe. Amigos, y no se olviden de suscribirse a mi canal, ayúdenme, porque así de esa manera YouTube esparcirá más y más mis videos alrededor del mundo. Saludos, gente linda, saludos para Perú, saludos para Estados Unidos, saludos para Panamá, para España, para todas aquellas personas que me ven alrededor del mundo. Saludos Tailandia, saludos Vietnam. Señoras y señores, recorriendo la Avenida del Sol, la avenida principal aquí del Cusco, estoy en busca de ese pollito a la brasa que me han recomendado caminando por esta cuadra, volateando a la derecha. Estoy súper antojado de un pollito a la brasa y vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si
Si encontramos esa pollería. Ok, bueno, tu mochila dices. ¿Qué? Bueno, está el famoso pollito a la brasa, señor, a la leña, como tiene que ser. Y eso es lo que vamos a comer ahorita. Qué rico pollito a la brasa. Por supuesto que venir a Perú y no tomarte pisco sour no es estar en Perú. Yo en estos momentos disfrutando de este rico pollito a la brasa, gente. Está divino, me encanta, me gusta. Miren ustedes mismos véanlo. Ese pollito a la brasa, su pisco sour, su chichita ahí, su ajicito así, pollero. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? No, qué delicia, carajo. Qué delicia. Señores, indudablemente la gastronomía peruana no tiene que envidiarle a nadie.